Ya saludó a su hermano, a su hermana. Amén. Vamos a entrar en la palabra del Señor. ¿Cuántos tenemos hambre de la palabra en esta preciosa mañana? Vaya conmigo a 1 Timoteo capítulo 1, versículo 14. 1 Timoteo 1, 14. Gloria al Señor. Tenemos gran expectativa de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, lo que va a hacer en cada uno de nosotros que hemos entendido el propósito de Dios. Amén. Vamos a 1 Timoteo capítulo 1, versículo 4. Cuando usted encuentre 1 Timoteo, el capítulo 1, el versículo 4, tome libertades de ponerse sobre los pies casi. Si puede. Y vamos a entrar a la palabra en la versión de las Américas. Ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles. En vez de, esta versión dice, hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, apóstol Pablo, a Timoteo. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad. Te agradecemos, Señor, porque eres fiel a tu palabra, fiel a tus promesas. Te agradecemos porque estás con nosotros, nunca dejarnos, nunca desampararnos. Ruego, Padre, que al abrir mi boca se escuche tu voz y al soltarse mi lengua tus misterios sean administrados con fidelidad. Te ruego que espíritu de revelación y sabiduría venga sobre nosotros en un mejor conocimiento de ti. Se ha ahuyentado toda ave de rapiña, Señor, que quiera robar el sacrificio, que quiera estorbar que tu palabra prevalezca en el corazón y en los pensamientos de tu pueblo. En el nombre de Jesús, toda oposición demoníaca sea derribada. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Tome libertad de sentarse. Gloria al Señor. Aquí el apóstol Pablo habla acerca le encarga, más bien dicho, a Timoteo. Y sabemos que la palabra de Dios es una palabra profética, es una palabra eterna y es útil para nosotros en estos tiempos. Y habla de no distraerse o desenfocarse. El enemigo de nuestra alma está haciendo todo lo posible para que el pueblo de Dios se distraiga y se desenfoque del propósito de Dios para su vida. Y aquí sucedía también a Timoteo, por eso el apóstol Pablo le tuvo que encargar: no prestes atención. Hay cosas inútiles que no dejan que el plan de Dios avance. Hay cosas, es decir, que hay cosas que si le prestas atención, en vez de hacer avanzar el plan de Dios, lo pueden estancar. O peor todavía, en los casos, hacer retroceder. Como lo fue el pueblo de Israel, que estaban por entrar y se les tuvo que ordenar: regresen al desierto. No a Egipto, sino al desierto, al proceso. Y comenzaron a vivir ciclos innecesarios. Es decir, que comenzaron a dar vueltas al desierto por 40 años. Y una de las cosas más tristes que le puede suceder a un creyente
alguien que ha sido redimido, alguien que ha sido rescatado de las garras de Faraón, de la esclavitud, es que no entre a lo prometido por Dios. El plan de Dios era que entraran a un lugar donde manaba leche y miel, de abundancia, de vivir, disfrutar cosas que sus ojos no habían visto. Como mencionaba en unas enseñanzas anteriores, eran esclavos por generaciones. Sus padres eran esclavos, sus abuelos eran esclavos. Y llegó el momento donde Dios intervino y rompió la maldición, así como en nuestras vidas. A menos de que usted venga de generaciones de cristianos, hubo maldiciones operando en nuestras vidas, que el Señor en su gran misericordia tuvo una intervención de parte de Él para romperlas, y así romper el yugo del diablo sobre nuestras vidas y hacernos una promesa de una vida abundante. El Evangelio de Juan relata que el enemigo vino solo para matar, robar y destruir, pero Jesús vino para dar vida y vida en abundante. Hay una vida abundante que el Señor te ha prometido. Hay una vida abundante que el Señor quiere que usted y yo disfrutemos, que lo palpemos, no solamente que lo oigamos o que lo veamos en otros, sino que nosotros mismos lo palpemos, que nosotros mismos disfrutemos la plenitud de Cristo. Pero el pueblo de Israel fue distraído del propósito, no hizo avanzar el plan de Dios, porque se desenfocó y vivieron un patrón de ciclos, de dar vueltas en el desierto, y nunca lograron entrar a lo que Dios tenía para sus vidas. La razón por la cual Dios los había sacado se lo tuvo que dar a su descendencia, a la siguiente generación. Una generación entera quedó postrada en el desierto. Y la misma Escritura dice que eso, lo que les sucedió a ellos, queda escrito para ejemplo nuestro, para que nosotros no cometamos los mismos errores que ellos, para que nosotros podamos evitar vivir un evangelio o vivir una vida de ciclos que no se terminan, de dar vueltas en el desierto, de pensar que estás avanzando pero regresas al mismo lugar de siempre, de nunca palpar las promesas de Dios, de nunca vivir una vida abundante. Yo creo que en Cristo Jesús somos benditas todas las familias de la tierra. Yo creo que en Cristo Jesús estamos sentados en lugares celestes y estamos bendecidos con toda bendición espiritual. Pero ¿por qué a veces no lo palpamos? Porque nos desenfocamos, nos distraemos. El apóstol Pablo dice: no te distraigas, no prestes atención a cualquier cosa que no haga que avance el plan de Dios en tu vida, que no haga que seas edificado, dice la Reina Valera, la edificación de tu vida. Y el apóstol Pablo establece cómo es que el plan y el propósito y la edificación de Dios puede avanzar. Y eso es triste, hermano, porque si no estamos avanzando es que estamos estancados, o en peor de los casos, retrocediendo. Y nosotros tenemos que avanzar, nosotros tenemos que ir hacia adelante. Dicen uno por ahí, para atrás ni para agarrar vuelo. Amén. No regresar para atrás, hacia atrás. Y aquí el apóstol Pablo, una de las versiones
Y yo creo, hermano, yo creo con todo mi corazón que estamos en el tiempo de avanzar hacia el cumplimiento del plano, el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos lo creen también? Yo creo con todo mi corazón, yo lo percibo en mi espíritu, que estamos por entrar a un cumplimiento profético, a un cumplimiento de entrar a experimentar cosas que nuestros ojos jamás habían visto. Es decir, tiempos de mayor gloria, donde la promesa profética es que la casa postrera experimentaría una gloria mayor que la primera. Si lo que experimentaba la iglesia del principio fue lleno de gloria, la promesa para la generación que le va a tocar recibir el retorno de Jesucristo, la gloria será mayor. Si es que no nos distraemos, si es que no nos desenfocamos, y si es que entendemos que el plan de Dios, el propósito de Dios, se hace avanzar, de conmigo, por fe. No, es así, ni el diablo le cree. Diga conmigo, por fe. Por fe, hermanos. La versión Dios habla hoy dice el designio de Dios. La Reina Valera dice la edificación de Dios. Y la Nueva Biblia al Día dice llevar adelante la obra de Dios. Hay una obra que se nos ha asignado. El propósito de que usted esté sentadito ahí y venga los miércoles y los viernes y todo el tiempo que se le exponga la palabra del Señor es para que usted sea equipado, capacitado para llevar a cabo la obra de Dios. La obra de Dios está vinculada con el propósito de Dios. Usted no está aquí en altiplano por casualidad. Usted no vive donde vive nomás por simple casualidad. Usted no lo trajo el Señor y estableció esta viña, esta obra por casualidad, sino que esto estaba predestinado antes de la fundación de la tierra. Estaba en el corazón de Dios. Y hay una obra que desarrollar, hay una obra que tenemos que hacer que avance hacia el cumplimiento del deseo de Dios. No el deseo del pastor, el deseo de Dios. Esto es mucho más grande que un hombre. Y el apóstol Pablo establece que es por fe. Ahora, la fe, ahí regresamos a un término que nosotros como creyentes escuchamos mucho. Hasta los incrédulos usan ese, o hasta los de otra religión, más bien dicho, usan esa palabra, fe. Nosotros entendemos que la fe se revela y se nos ha otorgado por parte de Dios. Pero necesitamos tener una comprensión clara de la fe, como es de la gracia, como es de la misericordia. Necesitamos una comprensión clara de las cosas y el lenguaje del reino. Porque fe para unos puede significar muchas cosas. Pero la Escritura define fe como la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de cosas que no se ven. Cuando Dios le hizo una promesa a Abraham que le iba a hacer que su descendencia iba a ser más que la arena de la playa y más que las estrellas del cielo, en ese momento ni un hijo tenía. Cuando Dios hace una promesa, en el momento pareciera que se va a vivir lo contrario. Dios te habla de prosperidad, de abundancia y estás atravesando escasez. Dios te habla de multiplicación, de discípulos, y parece que se están dispersando los discípulos. Y es que nosotros no caminamos por vista, sino por la convicción, por la certeza
de lo que se espera. La certeza es que estamos esperando el retorno de Jesucristo. Estamos esperando que todas las promesas que Él hace sean sí y son amén. Se van a cumplir cada una de ellas, porque si algo le es imposible a Dios, es que Él mienta. Es imposible que Dios mienta. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice la palabra del Señor. El plan de Dios se hace avanzar por certeza y convicción. Es decir, tiene que estar libre de duda. No podemos hacer avanzar si no hay certeza y convicción. ¿Y saben qué ataca la certeza y convicción? Lo que nuestros ojos ven. Cuando el apóstol Pedro se le invitó a que caminara sobre el agua, tuvo la certeza de que el agua lo iba a sostener. Tuvo la convicción de que aunque todavía no miraba que podía caminar, tuvo la convicción de que sí iba a caminar sobre el agua. Pero todo eso se derrumbó cuando fue distraído, desenfocado, cuando comenzó a ver los vientos, cuando comenzó a ver aquello, y dice la Escritura que se comenzó a hundir. Se hundió. Cuando nosotros nos desenfocamos, nos comenzamos a hundir, y en ese momento el plan de Dios se paralizó. El plan de Dios para tu vida se paralizó, se detuvo, porque dice la Escritura algo bien cardíaco: el que le pida a Dios algo, crea que lo recibe sin dudar, porque el que duda no espere recibir nada de parte de Dios. ¿Está cardíaco eso, sí o no, hermanos? Tienes que tener certeza de que vas a recibir lo que Dios te prometió. Tienes que tener la convicción. Ahora, dice la Escritura también que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios despierta tu oído o el deseo para oír más. El plan y propósito de Dios se va revelando por medio de la palabra. Dice la Escritura en la carta de los Hebreos, el apóstol, muchos dicen que es Apolos, otros dicen que es Pablo, yo creo que es Pablo, porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Hablamos una enseñanza atrás, usted puede estar oyendo pero no creyendo. Y no aprovecha. Hermano, la palabra de Dios es, hermano, poderosa. La palabra de Dios es poderosa. De la nada fueron creados los cielos y la tierra por la palabra de Dios. La palabra de Dios puede, hermano, tiene el poder para sostener el universo entero. Y es la palabra profética más segura. Pero si no va acompañada de fe, no te aprovecha. Si no la crees, no te va a aprovechar. Y tu aprovechamiento es evidente. Tu aprovechamiento se ve de lejos. Como por ejemplo, cuando comienza uno a comer bien y hacer un poco de ejercicio, ¿todo lo notan, sí o no? Hermana o hermano, como que lo miro más delgado. Gracias, dicen. Se va viendo el aprovechamiento de un cambio, de un estilo de vida, de alimentación, y todos lo notan. A lo contrario, también cuando uno está mal alimentándose y no hace un ejercicio, se nota, ¿sí o no? Como le dijeron a mi amigo Marquito Legorreta, había uno que tenía tiempo que no la
lo había visto y lo vio y le dijo, en inglés dijo, "You're fat, man". Estás gordo, hombre. Se había subido de 34, ya era 58. Échale lápiz ahí. Y hermano, usted puede ver el aprovechamiento de una persona que lo que está oyendo, lo está creyendo, va acompañado, va de la mano con la fe de lo que está viendo. Se mira su aprovechamiento, comienza a hablar como él habla, comienza a pensar como él piensa y comienza a ver como él ve. Se comienza a ver el efecto de la palabra en la persona porque le está le está acompañando con fe, está creyendo la palabra. Y la imagen de Jesús se va formando en esa persona. Uno como ministro, hermano, sabe. Uno como pastor sabe las cualidades y las deficiencias. Uno como pastor sabe lo que le falta a su rebaño. Sabe a quién le está haciendo provecho el alimento, quién se lo está comiendo, quién le está poniendo en práctica, quién realmente se está impregnando de la palabra. Se le ve en su matrimonio, se le ve en su carácter, se le ve de lejos. A ellos no les aprovechó porque el problema no era la promesa, el problema no era el que lo estaba dando, el problema era el que estaba oyendo, no acompañaba con fe. Usted tiene que creer la palabra. Usted tiene que creer, no hay cosa más triste que un creyente incrédulo. Creen en Dios, pero no le creen a Dios. Dice la Escritura que hasta los demonios creen en Dios, pero ellos tiemblan. Usted tiene que creerle a Dios para que se evidencie un aprovechamiento en su vida, para que resulte el cambio anhelado de parte de Dios. El Evangelio no es vara mágica, pero Dios le ha dado una medida de fe para que usted crea, la palabra. La Escritura dice que la fe sin obras es estéril. La fe se evidencia por las obras. Usted sabe lo que dijo Santiago, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe es algo que se muestra por obras. Como aquellos hombres, hermano, que Jesús vio la fe de ellos, no es porque la fe era algo, hermano, que se tenía que tener un discernimiento extra, sino que vio la obra de ellos. Su fe estaba en acción, estaba levantando un hombre que tenía toda la certeza y la convicción de que Jesús lo iba a sanar. No vas a levantar un hombre paralítico, subirlo al techo, hacer un hoyo y bajarlo cuidadosamente, a menos que tengas certeza y convicción. La gente no va a venir en la madrugada a orar a menos que tenga certeza y convicción. La gente no va a ser generoso al tiempo de ofrendar a menos que tenga certeza y convicción. No te vas a levantar en la madrugada, especialmente en este tiempo de frío, a menos que tengas certeza y convicción de que Él es galardonador de aquellos que le buscan. No vas a venir al culto, hermano, temprano los domingos, cuando es el único día que descansas y el diablo ahí, las aves de rapiña te están diciendo, quédate tranquilo, quédate durmiendo. Como aquella viuda, hermano, su fe se evidenció en su obra al ofrendar. Se vio. No es una fe fingida donde nomás hablamos bonito. Hechos evidencian, se muestran por fe. Pero ¿qué clase de obras? Porque ¿qué activan esas obras o qué hacen trabajar? Que es el combustible que hace la fe activa. Un carro, un automóvil un auto sin combustible no avanza.
¿Qué es lo que hace que la fe entre en acción? ¿Qué es lo que hace que una fe pase de ser una fe pasiva y fingida a una fe productiva? A una fe que evidencie. Vaya conmigo a Gálatas capítulo 5, versículo 6. Gálatas capítulo 5, versículo 6 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significa nada, sino la fe que obra, ¿por qué? Por amor. Digo amigo, amor. La versión Dios hablado dice una fe activa por medio del amor. La nueva Biblia al día dice la fe que actúa mediante el amor. La nueva traducción viviente dice es la fe que se expresa por medio del amor. Palabra de todos, la versión palabra de todos dice es la fe que trabaja por medio del amor. La Reina Valera antigua dice sino la fe que obra por amor. Y la traducción lenguaje actual dice lo que sí importa es que confiamos en Cristo y que esa confianza nos hace amar a los demás. ¿Es posible tener fe sin amor? Échale un vistazo a Corintios cuando dice en la primera carta de los Corintios, el capítulo 13, léalo en su casa: y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Tiene la fe que lo salvó, pero no tiene una fe activa para avanzar el plan de Dios. Una vez más, tienen una fe que los salva, creen en Jesús, pero no hay una fe que los hace entrar a lo prometido, porque carece de un ingrediente, de una virtud que se le tiene que añadir, según el apóstol Pablo, añadir a vuestra fe, y de una lista de virtudes, y al final dice amor. Si no amas a Dios, no le vas a creer, no vas a tener convicción, no vas a tener certeza, no te vas a esforzar. Si no amas a los demás, dice la Escritura que Jesús más de una vez era movido a compasión cuando miró a los enfermos, cuando miró que una viuda iba saliendo de la ciudad y iban a enterrar a su único hijo. Dice que se fue movido a compasión. Esa señora no tenía la fe, ni siquiera sabía, quizás no sé si ella había escuchado a Jesús, ella no iba a pedirle a Jesús. Jesús miró y tuvo compasión, y esa compasión, ese amor, lo llevó a que su fe de él resucitara un muerto. Nosotros tenemos que tener esa clase. Cuando tú amas a un enfermo, cuando tú amas a una persona, aunque está enferma y esté atravesando lo que esté atravesando, y lo que te impulsa y motiva a orar con fe es el amor, vas a ver la gloria de Dios, vas a ver milagro tras milagro. La fe, en resumen, la diferencia entre una fe activa y una estéril o pasiva es el amor. Y Dios nos ha dado una medida de fe a cada quien, pero no se desarrolla o se lleva a su máxima expresión por no contener las medidas de amor adecuada. No se lleva a cabo a su medida, a su máxima expresión la fe, porque le carece el amor adecuado. Tienes que tener amor a Dios para venir en la madrugada a orar. Tienes que tener amor a Dios para despojarte de tus bienes materiales para Dios.
Tienes que tenerle amor a la obra de Dios para venir y sin esperar aplauso ni las gracias que te den, y barrer y limpiar y servir con los niños. Tienes que tener amor a Dios para servir a Dios. Tienes que tener amor hacia Dios, y el Señor nos envía a las aldeas, no es que ni a las ciudades, pero si nos envía a las aldeas más lejanas donde nadie quiere ir. Tienes que tener amor a Dios y a las almas para ir y predicar, aunque sea debajo de un árbol, para predicar a Jesucristo. Tienes que tener amor a Dios. Tienes que tener amor a Dios, si no, tu fe no se va a mostrar en su máxima expresión. Como Dios quiere, y por no tener amor de Dios, obviamente no va a activarse esa fe. Por ende, no se va a poder palpar las promesas. No se va a poder lograr avanzar el propósito de Dios, el plan de Dios. Hermano, tenemos que amar a Dios y amarnos nosotros mismos para avanzar la obra de Dios. Si hay indiferencia hacia Dios, si hay irreverencia hacia Dios, si hay apatía, si hay una actitud de pereza, no se avanza. Si amas más el dormir que a Dios, si amamos más yo sí traga, pero no, es comer. Si amamos más el comer, si amamos más el dinero, si amamos más la comodidad, si amamos más tanta cosa que nos quiere distraer en estos tiempos, si amamos más el halago del hombre, si amamos más quedar bien con el hombre que con Dios, la obra no avanza. Si nos importa más lo que dice el hombre, si nos sentimos más enredados con el hombre que con Dios, no avanza el plan. El resumen, lo que hace avanzar el plan de Dios: primero, no prestes atención a cosas inútiles. No prestes atención. Hermano, es inevitable que haya roces entre seres humanos. Es inevitable. Es inevitable que haya momentos de desacuerdos o de roces entre el matrimonio. Eso es inevitable. Son dos almas, son dos mundos, son dos cabezas. Hacia la unidad nos vamos esforzando para alcanzar. Pero es inevitable. Pero no nos podemos dejar distraer por las pequeñas zorras, porque esas pequeñas zorras echan a perder las mejores viñas. No podemos distraernos, no podemos pararnos, tenemos que avanzarle. El marido no quiere, tengo que avanzar el propósito de Dios. La mujer no quiere, tengo que avanzar el propósito de Dios. Los hijos no quieren, tenemos que avanzar el propósito de Dios. La hermana fulana de tal no quiere, el hermano fulano de tal no quiere, tenemos que avanzar el propósito de Dios. Tenemos que avanzar, porque vamos a rendir cuentas delante de Dios. Y yo quiero, escúchame bien, yo quiero palpar la promesa de Dios. Yo no quiero verla a la distancia. Yo no quiero como Moisés, que se le permitió ver. Moisés, no vas a entrar, Moisés, pero dale un vistazo. Mira nomás lo que tenía planeado Dios para nosotros. Y porque éramos distraídos, y porque no amábamos la obra, y porque no amábamos al Señor, y porque no teníamos la convicción y la certeza, y porque no amábamos unos a los otros, y por no acompañar, segunda cosa, acompañar esa palabra con la fe, o la fe acompañando la palabra, no entramos.
¿Cuántos queremos palpar las promesas? ¿Cuántos quieren vivir cosas que sus ojos no han oído, sus ojos no han visto? Amén. Porque hay una promesa de una gloria mayor, hermano, y esa promesa es para usted y para mí. Estamos en tiempos donde la manifestación, la tierra entera está gimiendo para que los hijos de Dios se manifiesten. A veces en este caminar, hermano, Josué y Caleb, que eran de espíritu distinto, con todo el dolor de su alma, miraron una generación quedarse postrada, pero ellos dijeron: yo tengo que entrar a poseer las promesas que Dios me ha dado. Se quedaron postrados primos, primas, tíos, abuelos, bisabuelos, mejores amigos, mejores amigas. Se quedaron postradas algunos conocidos, los que comenzaron, aquellos que un día comieron, aquellos que un día celebraron, que salieron con el pandero más grande para danzar, esos se quedaron. Pero Josué y Caleb no se quedaron. Josué hasta vio a su padre en la fe quedarse también. Pero ellos avanzaron y poseyeron. Necesitamos, hermanos, la certeza y la convicción, es decir, libre de dudas, ser acompañante de la palabra fe en su palabra y en sus promesas, mostrar por obras, hechos, acciones, activada por amor hacia Dios y hacia el prójimo. Y eso hace que avance el propósito de Dios. Eso es lo que hace que avance la obra de Dios. No prestes atención, dijo el apóstol Pablo, a cosas inútiles. No prestes atención a chismes, a murmuraciones, a difamaciones. Si tu hermano cae, ayúdalo a restaurarse, que se levante, pero si se queda tirado ahí, no te tires al piso con él. Amén. Si no quiere, es que mi esposo no quiere, mi hija, pues tiene sus opciones. Se pierden los dos, por lo menos uno se salva. Porque dice la Escritura que cuando Él venga, dos estarán en la cama. No está hablando de dos hombres o dos mujeres, está hablando de marido y mujer. Uno será llevado, otro será quitado. Quiere decir que, hermanos, a veces el que está a la par no va a querer jalar. Y no por eso uno se va a quedar. Hasta rimó. Amén. Porque cuánta mujer, es que mi esposo no me deja, mi esposo aquí, pues sí, no quiere. A veces hasta por los hijos. Fíjense que yo, en lo personal, yo dejé estancar mi ministerio por mis hijos. Yo lo dejé estancar por mis hijos. Pero no, entendí. Esto es muy individual. Yo tengo que cumplir mi ministerio. Lo tengo que cumplir. Tengo que terminar la carrera y tengo que cumplir el ministerio. O sea, usted tiene que terminar la carrera y cumplir la asignación que Dios le dio. La tiene que cumplir. Ese es el propósito de Dios. Y no podemos dejar que nada nos lo impida. ¿Cuántos hijos amén? Póngase de pie. No sé si fue breve o extenso, pero espero que haya sido preciso. Preciso. Porque le he entendido en pocas palabras. El error que cometió Moisés fue dejar que el pueblo lo distrajera.
Ese fue el error de Moisés. Le sacaron tanto coraje que se metió en problemas con Dios. Porque Dios le dijo, háblale la roca. Y Moisés le agarró a garrotazos, a golpes. Ese fue el error de ese hombre de Dios. Yo quiero, con todo mi corazoncito, hermanos y hermanas, que el plan de Dios avance en su vida. Es el deseo más profundo. Yo no quiero verle a usted dando vueltas en el desierto y que ahí se quede postrado. Yo personalmente no quiero dar vueltas en el desierto y escuchar de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios está cumpliendo. Yo no solo quiero verlo cumplirlo en otros, yo quiero palparlo. Y se puede porque todos estamos escuchando la misma palabra. Todos tenemos la fe que Dios nos ha dado, una medida de fe. Todos tenemos la oportunidad de que la palabra que estamos escuchando, pongamos nuestra fe en esa palabra. Todos hemos sido redimidos, sacados de la esclavitud, a menos que haya alguien aquí que no le ha entregado su vida a Jesús. Alguien que todavía no tiene un encuentro personal con Jesucristo. Pero si todos ya somos salvos, tenemos que avanzar hacia lo prometido. Tenemos que avanzar. Y a veces nos dejamos distraer por pequeñas cosas. Nos estancamos, a veces por el mal testimonio de otras personas. Cada quien va a dar cuentas delante de Dios y necesitamos avanzar. Otros se dejan influenciar por otros, como Coré. Influenció un montón y se los tragó la tierra. Usted lee en su casa, se lo deja de tarea, todo lo que tuvo que atravesar, todas las distracciones, todo lo que impidió que el pueblo de Israel, en vez de entrar a lo que Dios deseaba para ellos. Los planes de Dios para tu vida son planes de hacerte bien y no mal, de darte un futuro, una esperanza. Dios no te quiere ver derrotado, Dios no te quiere ver postrado en el desierto, jamás. Él te ama con amor eterno y con lazos de misericordia nos sacó y nos quiere introducirnos. Y nos da de su espíritu, nos da de su palabra, nos dio su nombre, la sangre del Cordero nos cubre, estamos en paz con Dios. Solo tenemos que avanzar, caminar, seguir la nube y el pilar de fuego, seguir al Espíritu Santo y dejarse pastorear, dejarse guiar, dejarse edificar como piedras espirituales, piedras vivas, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Y ese aprovechamiento se va a notar, va a haber cambios, se va a ver en el espejo de la palabra y va a darse cuenta que hay cambios en su vida, que ya comienza a hablar diferente, ya no nomás se queja de todo, que comienza a ver diferente, ya no nomás ve los defectos de los hermanos, mira las cualidades y a pesar de sus defectos los ama todavía y ora por ellos y los bendice y los comprende, porque el amor todo lo sufre, todo lo soporta. El amor no se fija cuando recibe algo indebido, el amor no se alegra en la injusticia, es bondadoso. Comienzas a ver diferente la obra de Dios
ya no es un lugar donde nomás vienen los domingos y te sientas. Estás consciente de que tú eres el santo que va a llevar a cabo la obra dentro y fuera de las cuatro paredes. Comienzas a ver diferente la humanidad. Comienzas a ver cómo Jesús ve al perdido, al caído, a la lesbiana, al homosexual, al drogadicto. Lo comienzas a ver diferente. Ya comienzas a verlo con un amor, y ese amor te lleva a unas obras de fe. Y comienzas a hablar a la gente, y comienzas a decirle a esas personas que Cristo puede cambiar, que Cristo puede transformar, que Jesucristo es la respuesta, que no tienes que vivir en la oscuridad, porque amaneció una luz, porque el Señor envió su luz y su salvación. Comienzas a ver a tus hermanos diferente, comienzas a ver a los siervos de Dios diferente. Como aquella mujer que dijo: percibo que este hombre es un profeta de Dios, y buscó honrar al siervo de Dios. Hizo un cuarto, le puso una mesa, le puso una cama para reposar. Buscó el reposo. Comenzó a entender los principios del reino. Comenzó a entender los principios de lo que es avanzar en una obra, de llevar a cabo la obra del Señor. De que es una viña donde el que la plantó va a pedir los frutos. El reino de Dios es semejante a un hombre que plantó una viña, se la encargó y envió a sus siervos para recoger el fruto. Pero dice la Escritura que a unos apedrearon, a otros maltrataron y a otros hasta le dieron muerte. A unos hirieron en la cabeza. Y dice la Escritura que envió a su hijo, y ellos dijeron: ese es el heredero. ¿A qué matarlo nos quedamos con la herencia? No entendieron que la viña era del Señor. La obra es del Señor, hermanos y hermanas, no es del hombre. Y debemos de tratar la obra de Dios con ese respeto, con esa reverencia, con ese amor, de una manera farisea, que solamente con sus labios honraban a Dios, pero su corazón estaba lejos. Sino que realmente hay un amor por la obra del Señor, un amor por las almas, un amor por su hermano que está ahí sentado a un lado, un amor sincero, un amor del Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta preciosa mañana te damos gracias. Yo, Padre, te doy gracias por cada hermano y hermana presente, cada uno de los que atendió tu convocatoria santa, Señor.